Muy buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana y vamos a repasar el versículo que teníamos que memorizar para esta semana. Es Primera de Juan 3:10. Y dice de la siguiente manera, lo repetimos todos juntos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El versículo de hace 15 días es 1 Corintios 12:27 y dice que sois guardados, corrijo, ese es 1 Pedro 1:5. Es vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Después, ahora sí, el de la primera semana es Primera de Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Juan 1:5. Muy bien, el día de hoy, si ya recibieron allí su material, ¿no? El día de hoy vamos a comenzar con la lección de esta semana y tiene por título: creemos que es responsabilidad de la iglesia apoyar las misiones en el mundo. Ahí si pueden ir abriendo la presentación de la escuela dominical, ahorita en lo que llega el pastor. Está en el escritorio. Y dice de la siguiente manera: creemos que es responsabilidad de la iglesia apoyar las misiones en el mundo. Ahora, a través de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, vamos a entender que la iglesia ha sido principalmente constituida por Dios en este mundo para cumplir con la misión que tiene la iglesia. ¿Y cuál es esa misión? Que las personas sean alcanzadas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice ahorita ya nos vamos a emparejar en la diapositiva que vayamos, pero vamos a ver, usted tiene en su material donde dice principio para recordar, es el primer recuadro que tiene allí. Y dice: la misión de la iglesia es alcanzar al mundo perdido por medio de la predicación del evangelio. Para ello, cuenta con la imprescindible obra misionera, la cual es la extensión de la iglesia local a los diferentes lugares donde ésta apoya a hombres y mujeres que deciden ir y cumplir con la misión. Ahora, presta atención a lo que va a decir allí y vamos a mencionar algunas cosas relevantes con respecto a esto. Dice: la misión de la iglesia es alcanzar al mundo perdido. No venimos a la iglesia a cantar, aunque es parte de lo que hacemos. No venimos a la iglesia a saludarnos, aunque es parte de tener comunión entre los hermanos. Venimos a la iglesia para ser ministrados por medio de su palabra y para que su palabra sea el propósito por medio del cual el mundo es alcanzado con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después menciona otra cosa allí importante. Dice que para ello cuenta con la imprescindible obra misionera. Lamentablemente hoy día muchas iglesias piensan que es imprescindible, y no digo que no sea necesario, pero necesitamos tener un templo hermoso. Y sí, es necesario, es bueno, sería lo ideal, lo deseable. Pero pues nada pasó en aquellos lugares donde no tienen una iglesia sumamente bella. Otras personas piensan: necesitamos tener un camión para traer a las personas a la iglesia y que así puedan estar a tiempo cuando comienza el culto. Pues sí, sería muy bueno poder tener un medio de acercar a las personas a la iglesia, pero no es lo esencial.
Realmente lo imprescindible, lo necesario, es lo que dice aquí, la imprescindible obra misionera. Pueden faltar muchas cosas dentro de una iglesia, pero no puede faltar la visión y la obligación entendida por parte de los creyentes de que es la voluntad de Dios apoyar a las misiones en todo el mundo. Y dice, la cual es la extensión de la iglesia local a los diferentes lugares donde ésta apoya a hombres y mujeres que deciden ir y cumplir con la misión. Allí dice que es una extensión de la iglesia. Ustedes saben que apoyamos a un misionero junto con su familia que se llama Omar Morales. ¿Cuántos saben dónde está Taiwán? Más bien, no voy a... Rodrigo, ¿dónde es Taiwán? Cuenta, así para ubicar. ¿Dónde es? Pues Asia, ya me imagino debe estar por la parte muy cerca de India, Mm, no sé, por Vietnam. bueno, ahí ya estás más cerca. Sí, y India sí estaba un poquito más lejos. Pero aquí lo importante, gracias, aquí lo importante no es saber exactamente las referencias, las coordenadas para decir, está latitud 44 grados norte, o sea, no, eso no importa, que propiamente que sepamos exactamente dónde está. Ninguno de nosotros, creo, ha ido a Taiwán, ¿o sí? Pero saben que la Iglesia Bautista Esperanza en Cristo está extendida hasta Taiwán, porque estamos apoyando un misionero que está en aquel lugar. Y probablemente nunca pasemos en nuestra vida de la manzana de Roma. A lo mejor toda nuestra vida la llevemos aquí en Atizapán, de este lado, y pues nuestra vida sea muy simple a nuestros ojos. Pero si usted está apoyando la obra misionera de cualquier modo posible, como lo vamos a ver más adelante, usted está siendo parte de la obra de Dios en aquel lugar tan lejano. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hola hermanos, buenas tardes. Me toca compartir con ustedes el tema de por qué es obligación de la Iglesia apoyar las misiones. En primer lugar, me gustaría decir que más que una obligación, es una necesidad de la Iglesia apoyar a las misiones. Los seres vivos tienen necesidades y la Iglesia como ser vivo no es la excepción. Cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de algo que se puede cumplir o no y no es esencial para la vida. Pero si hablamos de necesidades, una vez que éstas dejan de ser suplidas, como el aire, el agua, el alimento, la muerte llega tarde o temprano. El Salmo 67, versículos 1 y 2, hablan del propósito por el cual Dios elige a sus mensajeros, el propósito por el cual Dios eligió a Israel, el propósito por el cual Dios elige a la iglesia, es el siguiente. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Aquí claramente se nos dice que Dios tuvo misericordia, Dios nos mostró su rostro y Dios nos bendice con el único propósito de que su mensaje y su salvación sean conocidos a todos los pueblos de la tierra. Para que esto sea posible, es indispensable que la iglesia forme parte del ciclo del mensaje del Evangelio que se menciona en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Este ciclo nos dice que para que las personas que no le conocen puedan invocarle, primero tienen que creer. Pero para que puedan creer, primero tienen que oír. Y para que puedan oír, tiene que haber alguien que les predique. Y para que pueda haber alguien que les predique, estos predicadores tienen que ser enviados por una iglesia que no teme en usar sus recursos con los que Dios le ha bendecido para captar, capacitar, enviar y sustentar a sus mensajeros en el campo misionero. Así pues, hermanos, hablamos más que de una obligación, de una imperiosa necesidad.
Cuando la iglesia se compromete en el cumplimiento de la gran comisión, Dios va a bendecir a la iglesia con vida en abundancia. Pero de la iglesia que es negligente, se puede decir lo que en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 6 se dice también sobre las viudas. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Una iglesia viva es una iglesia comprometida con las misiones. Dios les bendiga. Para quienes no saben quién es la persona que está ahí, él es Omar Morales. No sé si alcanzó usted a mirar que mientras él estaba hablando había una persona allí rezándole a uno de los miles de dioses que tienen en aquel lugar. Y en ese lugar es en donde se están aplicando los recursos que usted ha aportado para la obra misionera. Ahora, presta atención a lo que dice ahí, la primera diapositiva de la lección dice: las misiones son, y me van a ayudar a leer, por favor, el primer versículo, Apocalipsis 14:6, Areli, el segundo versículo, primera de Pedro 1:12, Josué López, Hechos 16:9, me va a ayudar Rosario, y segunda de Timoteo 4:1 y 2, me va a ayudar Ana Lee. Leemos el primer versículo, por favor, Apocalipsis 14:6, y por medio de él decimos que las misiones son el triunfo del plan de Dios. Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, usted va a decir, ¿y en qué se nota ese triunfo o dónde está esa victoria del evangelio? Apocalipsis 14 habla del momento en el cual finalmente el propósito de Dios juzgando a la humanidad a causa de su pecado va a ser cumplido, pero no antes sin que se les predique el evangelio. El triunfo del plan de Dios consiste en que nunca habrá condenación sin que antes se manifieste su misericordia, presentándoles el único medio para ser salvos, para huir de esa condenación. Lamentablemente, usted se va a dar cuenta que allí en el libro de Apocalipsis, en los siguientes capítulos, va a decir que a pesar de que vino uno tras otro de los juicios de Dios, la constante referida en cuanto al corazón del hombre siempre fue la siguiente: pero no se arrepintieron de sus malas obras. ¿Sabe? El triunfo del plan de Dios por medio de las misiones y la predicación del evangelio consiste en que por medio de hombres y mujeres que comparten la palabra de Dios y que le hablan a otros del medio de ser librados de esa condenación, dejarán a todas esas personas sin excusa. Ninguno de ellos se va a poder presentar delante de Dios diciendo: es que yo no sabía que me tenía que arrepentir, es que nunca supe que hubiera la necesidad de creer en ti. El triunfo del plan de Dios consiste en que el hombre se encuentra sin excusa porque sus mensajeros ya han sido enviados. El segundo punto dice 1 de Pedro 1:12. ¿Quién lo iba a leer, Josué? Sí. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirarnos. Ok, ahora menciona allí que es un increíble privilegio. Ser parte de las misiones es un increíble privilegio, porque dice allá al final del versículo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Usted se imagina a un ángel de Dios que reciba una comisión dada por Dios mismo y que él diga: es que está haciendo mucho calor, ¿cómo crees que vamos a salir a testificar a las 2 de la tarde? Ese horario es para estar con la familia. O no, es que está haciendo mucho frío, o a lo mejor va a llover, o mira, no, la verdad ahorita no tengo ganas de ir y predicar. Todas esas respuestas que usted acaba de escuchar son las respuestas que muchas veces nosotros hemos dado. Yo tampoco me imagino a un ángel del Señor teniendo una actitud de fastidio, de hartazgo de las cosas de Dios, de decir: ay,
qué pesado que es estar aquí en la iglesia, qué cosa más, o sea, si pudiese deshacerme de algo en mi vida, sería de estar aquí en este lugar. Yo no sé por qué tengo que estar aquí, pudiendo estar en mi casa durmiendo o ahí publicando memes en Facebook, en lugar de estar perdiendo el tiempo aquí. Aquí dice que son cosas que anhelan mirar los ángeles. Ellos desearían tener el privilegio de compartir las grandezas y la gloria de Dios a los hombres, pero ese privilegio nos ha sido reservado a nosotros. ¿Cuán responsables somos de poder cumplir fielmente con ese mandato de Dios que son las misiones y poder compartir del Evangelio a aquellos que no han escuchado nunca de él? El tercer punto de las misiones son vitales para el mundo. El tercer versículo, Hechos 16:9. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, aquí habla de una circunstancia, de un sueño que tuvo Pablo, y dice que se presentó un varón macedonio, y los versículos antes marcan cómo Pablo tenía la intención de moverse a un determinado lugar para predicar el evangelio, y dice que él trató de moverse a cierto lugar, dice, pero el Espíritu nos lo impidió. Se trató de mover a otro lugar y también sucedió esa circunstancia. Y dice que estaba durmiendo, y entonces se aparece este sueño ahí en Pablo. Aclaro, esta forma de revelación o de comunicación entre Dios y los hombres es algo reservado a los tiempos de la Escritura. Si usted tiene algún sueño donde le dice tienes que hacer tal cosa, pues bájele a los tacos de pastor en la noche, hermano, porque seguramente cenó mucho. Dios ya no habla ni por sueños ni revelaciones y que es que sentí una vibración y el mover del Espíritu Santo. Bueno, si siente algo que se mueve dentro de usted, pues vaya al médico. Seguramente hay algo mal en su cuerpo, pero Dios ya no habla de ese modo. El punto aquí es el siguiente. Dice que llegan a aquel lugar a donde son movidos, y dice que hay una transformación absoluta en la misma sociedad de ese lugar. Mira, hermano, estamos a menos de un mes de las elecciones, ¿no? Y hay muchos que dicen que determinado candidato es la salvación a México. Hay otros que dicen que no, ese candidato no es, este sí lo es, este sí es la salvación para México. Mira, hermano, la salvación no es un candidato, no es un partido. La transformación social de nuestro país no va a surgir a partir de votar por determinado partido. Con esto no queremos influir en su decisión y en su obligación de ir y votar ese día. Usted vote por quien usted crea mejor, pero no vote por determinada persona pensando que él va a cambiar a nuestro país. Lo único que cambia a la sociedad es el evangelio. Lo único que transforma la vida de las personas es la palabra de Dios. Por eso decimos que es vital para el mundo. Preste usted atención, que en aquellos países en los cuales han sido más reacios y han rechazado permanentemente el evangelio, socialmente están destruidos. Están en una conmoción social y sufriendo una serie de conflictos sociales muy severos. A diferencia de aquellos países que en algún determinado momento abrazaron el evangelio y tuvieron a bien dar puertas abiertas para que fuese predicado, Dios aún bendijo material y económicamente a esas naciones. La salvación de nuestro mundo no está por medio de un cambio político. La salvación está dada por medio de la predicación del evangelio. El último punto, segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, dice allí que es una responsabilidad ineludible.
No, esto no es una responsabilidad del hermano Luis por ser el pastor de la iglesia. Esto no es una responsabilidad de aquellos que han estudiado en un seminario, en un instituto bíblico. Esto no es una responsabilidad de aquellos que han sido capacitados por Dios con el don de evangelista. Es una obligación de todos nosotros. Nosotros no sabemos si Dios le había dado el don de evangelista a Timoteo. Sin embargo, Pablo le dice, aquí no interesa si eres evangelista, si eres maestro, si tienes el don de misericordia, aquí no importa si eres el pastor de la iglesia o eres sencillamente el que abre la puerta, aquí no interesa eso. Interesa, dice, te encarezco delante del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos en su manifestación y en su reino. Y él hace referencia al hecho de que Cristo viene pronto. Y él le dice que prediques la palabra. Él no dice que canten las mejores alabanzas, aunque es muy bueno cantarlas. Él no dice que junten mucha ofrenda, aunque es necesario para extender el reino de Dios en este mundo. Él dice que prediques la palabra. Y aquí lo deja como una obligación ya que era algo ya sabido, es un recordatorio, no le está informando nada nuevo. Hola a todos, estoy aquí con el misionero Eleazar Tello Bravo y le voy a hacer una pequeña entrevista. ¿Usted por qué piensa que es importante que la iglesia se involucre en misiones? Porque Cristo nos dejó la gran comisión y bueno, vemos en Hechos 1:8 que nos dice que seremos testigos de Él en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta el último de la tierra. Entonces la misión que Dios ha dado a la iglesia es predicar el evangelio no solo en el lugar donde estamos, sino hasta lo último del mundo. Esa es nuestra misión como iglesia local y como la iglesia mundial también. Entonces todos tenemos que involucrarnos en misiones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y dice allí la segunda pregunta de su material, dice, ¿una misma misión a través del tiempo o una nueva misión? Nosotros consideramos que esto del evangelio y que de que las personas crean en Cristo o en Dios es algo nuevo. Vamos a escuchar allí al pastor Eleazar. Ok, el hermano de una manera muy sencilla dice, ¿por qué hemos recibido una comisión? O sea, aquí no interesa si es algo que deseamos, sino es algo que hemos recibido como una ordenanza de parte de Dios. ¿Es una nueva misión o es la misma misión a lo largo del tiempo? Dice, siempre fue, en primer lugar, su pasión. Y dice allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo, y preste atención, estamos en el Antiguo Testamento, no estamos en el Nuevo Testamento pensando que, bueno, las misiones tienen que ver con una nueva encomienda otorgada por Dios, sino que es algo que hemos recibido o que forma parte de la pasión de Dios permanentemente. Primera de Reyes 8:60 dice de la siguiente manera, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Aquí Salomón estaba dedicando el templo que había construido por instrucción de Dios. Estaba iniciando operaciones, por decirlo de este modo, y dentro de las muchas peticiones que ellos pudiesen colocar, de las muchas cosas que ellos pudiesen pedir a Dios, aquí Salomón dice, y te pedimos, Dios, que tú bendigas y que visites este lugar, pero ¿para qué hicimos todo esto? Lo que dice ahí, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios. Pero esperen, ¿no que Dios había elegido nada más a Israel? Sí, lo eligió como su pueblo, pero el deseo permanente de Dios para que las personas se arrepintiesen, que fuesen salvas, era, como dice aquí, para todas las naciones, para todo el mundo, no nada más para Israel, no nada más para aquellos que nacieron dentro de una de las 12 tribus, para todas las naciones. Entonces es la misma misión. El segundo dice, siempre fue su plan. Isaías 42:6 dice de la siguiente manera. 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo
por luz a las naciones. Si la voluntad de Dios hubiese sido única y exclusivamente salvar a Israel, no habría necesidad de mandar luz a las naciones. Si te tienen que mandar luz, es porque estás a oscuras, porque estás en tinieblas, porque no puedes ver hacia dónde te diriges. Si la voluntad de Dios fuese que todos los gentiles, aquellos que no forman parte del pueblo de Israel, se perdieran, no habría necesidad de lo que dice aquí, y los voy a poner a ustedes como luz a las naciones. Si Dios permitía que esto ocurriera, que hubiese luz para las naciones, significa que Él desea que conozcan a esa luz que está mostrándoles en medio de sus tinieblas por dónde deben de caminar. Es la misma misión, porque es el plan de Dios que todas las personas conozcan del Evangelio. Y en último lugar dice, siempre fue su propósito. Y presta atención a lo que dice allí en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si usted tenía la duda de que a quién amaba Dios más, si a Israel o a los gentiles, ese no es el punto aquí, no es ver a quién Dios ama más. Aquí es una cuestión de ver cuál era el propósito eterno de Dios, y era que los gentiles y el pueblo de Israel dice que son copartícipes de las promesas, pero dice ahí en Cristo Jesús. Solo por medio de la fe puesta en la persona de Cristo, las personas que no somos parte del pueblo de Israel, podemos acceder a la bendición, a la salvación de nuestra alma, pero porque no tenemos una nueva misión, sino que es la misma misión a lo largo del tiempo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos involucrarnos en misiones? ¿Nos puede decir algo concreto, algo práctico que podemos hacer como iglesia local? Pues prácticamente son tres cosas en las que podemos participar. Una es yendo a las misiones, el que sienta el llamado de Dios para ir a cualquier lugar del mundo. Otra es orando por las misiones, orando por los misioneros y los lugares a donde se va. Y la otra es ofrendando para que los misioneros puedan ir y para las necesidades de los lugares también. Pasamos a la siguiente diapositiva, y ahí entonces nos surge una pregunta. Dice, ¿de qué manera puede cumplir la iglesia con esto? A final de cuentas, tenemos una responsabilidad, y prestamos atención allí a lo que dice el pastor. Ok, ¿de qué manera la iglesia puede cumplir con esto? Si es una responsabilidad, evidentemente debemos de contar con elementos proporcionados por Dios mismo para poder cumplir con esto. Y en primer lugar dice allí, impactando su entorno. Si Levi, ¿me puedes ayudar a leer 1 de Tesalonicenses 1, 8 y 9? Y hermano Luis, ¿me puede ayudar a leer Filipenses 4, 10 y 11, por favor? Leemos 1 de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, presta atención, ahí está hablando de los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad absolutamente idólatra. Eran conocidos por eso. Ahora, ¿por qué dice que qué puede hacer la iglesia para poder cumplir con la misión? En primer lugar, antes de pensar en vamos a mandar un misionero nuevo a Timbuktu o vamos a mandar a una familia misionera a China o en medio de India, el primer lugar que tenemos que impactar, hermanos, es aquí la colonia en donde estamos colocados. Es absurdo
pretender impactar a 1000 kilómetros de distancia cuando la persona que vive aquí al lado probablemente nunca escuchó el Evangelio? O las personas que viven en la calle de arriba no fuimos capaces de ir y buscarles y predicarles el Evangelio. Y esto no es una responsabilidad del pastor, no es una responsabilidad de aquellos que llevan más años, es una responsabilidad de todos. De poder salir de nuestra comodidad, ir y acercarnos con la gente, y a pesar del rechazo, de la grosería que pueda tener ciertas personas de cerrarnos la puerta, de no querernos recibir, de tacharnos de fanáticos o de locos, que podamos impactar nuestro entorno. ¿Usted cree que los tesalonicenses no recibieron algún tipo de rechazo en su entorno? ¿Usted cree que no hubo ninguno de ellos que digan, a ti nada más te quieren sacar tu lana ahí en esa iglesia? ¿A poco cree que ninguno de las personas de aquel entorno se negaron o se resistieron y fueron aún agresivos o trataron mal a las personas de la iglesia de Tesalónica? Seguro. Pero dice allí, y ellos mismos cuentan. ¿Ellos quiénes? ¿Los de la iglesia? No. Imagínense cuán impactante era el testimonio de las personas de la iglesia de Tesalónica, que aún los inconversos daban buen testimonio de las personas que estaban adentro de la iglesia. Que ellos decían, ellos cuentan cómo ustedes os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Un cambio totalmente radical, una transformación absoluta, tan evidente, tan innegable, que aún los inconversos podían decir, no tenemos nada malo o algo que señalar de las personas de la iglesia. Y esto es de lo que más se duele la iglesia hoy día, que los creyentes son buenos dentro de la iglesia, pero fuera de ella son uno más. Hablan igual que la gente que está afuera, se comportan de la misma manera que la gente que está fuera de la iglesia. Y hago esta diferencia de los que están en la iglesia y los que están afuera, no porque nos sintamos mejores. No somos mejores, de hecho. Tenemos una obligación y una responsabilidad de impactar el entorno en el cual estamos. Y presta atención a lo que dijo ahí en el versículo. Dice, de modo que no tenemos nosotros nada que decir. ¿Se imagina a Pablo, alguien que le predicaba el evangelio hasta las piedras, casi, que dejaras callado a Pablo, decir, ya no tengo a quién predicarle el evangelio, porque llego con la persona de aquí al lado, sí, ya me predicó los de la iglesia, y me voy hasta San Pedro, y, sí, los de la iglesia Esperanza en Cristo, sí, ya vinieron aquí y nos predicaron, y me voy hasta Tlanepantla, y, sí, la iglesia Bautista Esperanza en Cristo, y esto no es una motivación de ser famosos, de ser conocidos y tener una alta reputación espiritual. Ahí menciona una serie de ciudades en las cuales estos hombres habían cumplido con su comisión. Dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Sabe cuál era la distancia entre Macedonia y Acaya? Acaya, de hecho, no era una ciudad, era una región. Una región de aproximadamente, a la redonda, 50 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros cree, o más o menos a cuánto tendríamos que expandir nuestra fe para que la Iglesia Bautista Esperanza en Cristo, que está en Atizapán, sea conocida a 50 kilómetros? Yo sí le echo unos 50 kilómetros como de aquí a Perisur. O sea, a donde acaba la Ciudad de México, donde llega es el límite periférico sur, hasta allá. 50 kilómetros hasta Jilotepec, más o menos, hasta allá. 50 kilómetros hasta Ciudad Nezahualcóyotl, hasta allá. 50 kilómetros hasta después de Jilotzingo, Isidro Favela, todo para allá. Imagínense el impacto tan grande, y ellos no tenían internet, no tenían vehículos, ellos andaban a patita.
y sus imposibilidades físicas no les impidieron cumplir con su responsabilidad espiritual. ¿Qué puede hacer la iglesia para cumplir con esto? Impactar su entorno. No hay de otra. No hay otro camino. Es la misión que debemos de cumplir. Y en segundo lugar, sustentando misioneros. ¿Lo puede leer, hermano, por favor? El versículo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues ya he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aclaramos, hermano, un misionero no es alguien que le gusta vivir de arriba y que otros me mantengan y yo digo que estoy acá cumpliendo la obra del Señor. Pero la obligación, ¿cómo puede prácticamente cumplir la iglesia con ese mandato? Sustentando económicamente a los misioneros. Pablo dice aquí, yo mucho me he gozado de que ustedes revivieron el cuidado por mí. Y mire, hermano, Omar Morales no creció en esta iglesia, a diferencia quizás del pastor Eleazar, Susi, pues que ellos fundaron esta iglesia. A lo mejor usted no tiene la posibilidad de ofrendarles cada quincena, pero algo que sí puede hacer y que es, y me atrevo a decirlo, es de mucho más ánimo, es que los misioneros no se sientan olvidados. Una de las cosas que más duelen en el corazón, y lo digo por conocimiento de causa, porque nosotros estuvimos en esa condición, que hay veces que la gente te escribe nada más cada Navidad, y eso porque mandan un mensaje así en conjunto a todos sus contactos de WhatsApp. Hermano, no se olvide de los misioneros. A lo mejor para usted dice, pero es que el hermano, ¿qué va a hacer con 50 pesos? Usted no sabe las maravillas que Dios puede hacer con menos de eso. No estoy diciendo que es mucho ofrendar 50 pesos. Omar Morales tiene un plan de apoyo y dice una coca diaria. ¿Cuánto le cuesta una coca? 12, 13 pesos, ¿no? Invítele una coca diario al misionero. 13 pesos diarios a lo largo de un mes, ¿cuánto es? Son casi 400 pesos. Entonces ya no es tan poquito. Quiera Dios que de forma colectiva, como iglesia, pero también de forma individual, podamos cumplir con la responsabilidad de cumplir con la misión. Pasamos a la siguiente diapositiva y dice, apoyar misiones, ¿por dónde comenzar y cómo continuar? Y dice allí, orando, ofrendando y yendo. Y todas estas cosas vulneran o afectan nuestra comodidad. Y tan afectan nuestra comodidad que hoy somos 25, 30 personas aquí reunidos, pero el viernes en la reunión de oración éramos 8 personas. Tan vulnera nuestra comodidad que tenemos tiempo para ir a lugares mucho más lejanos y mucho más tarde, y aunque vamos a tener que gastar nuestro dinero, y en eso no nos molestamos, pero para venir a la reunión de oración, ahí sí salimos tarde del trabajo, ahí sí está lejos de nuestra casa, ahí sí estamos cansados, ahí sí tenemos muchas otras cosas que atender. ¿Cómo comenzar? Comience orando. Y dice allí en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y el versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Comience orando para que Dios obre poderosamente por medio de aquellas personas que ya están en el campo, que ya están fuera, para que Dios les use de una gran manera, pero también para que Dios les guarde, porque aquí dice, porque no es de todos la fe.
Porque evidentemente van a haber personas que se van a oponer, van a haber personas que aún en algún momento van a tratar de causar daño para con los misioneros que Dios ha mandado. Y por esa razón, hermano, ore. No se acuerde de orar por los misioneros en el mes de las misiones que tenemos aquí en la iglesia. Ore por los misioneros todo el tiempo. Después dice ofrendando. Y dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 4, dice de la siguiente manera. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, pues en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, su ofrenda no tiene que ser numéricamente abundante. Tiene que hacerlo con la intención de decir, estoy dando de acuerdo a mis posibilidades, pero dice ahí que dieron mucho más allá de sus fuerzas. Pero dice ahí que ellos también estaban en profunda necesidad y pobreza. Culturalmente hemos sido educados que el pobre es el que debe de recibir y el rico es el que debe de dar. Entonces, lógicamente, como ninguno de nosotros es rico, todos nosotros estiramos la mano para decir, dame. Vamos a hacer tal cosa en la iglesia, ¿cuánto cuesta? 100 pesos, híjole, no puedo, no me alcanza. Bueno, va a ser gratis, listo, vámonos. Hemos sido tan mal enseñados que pensamos que todo lo referido a Dios y al Evangelio tiene que ser gratis para que podamos participar. Si no, es un impedimento. Dice allí que los macedonios rogaron que se les permitiera participar de este privilegio. Hermano, como le decía, usted no sabe los milagros que puede hacer Dios por medio de su muy pequeña ofrenda, aunque a usted le parezca. Y en último lugar dice, yendo. Y es el versículo que vamos a memorizar. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que estoy solo para cumplir con la ordenanza de Dios. No, hermano, no está solo. Porque aquí dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted en algún momento se desanima porque ve poca gente en la iglesia, porque considera que, no, pues es que somos bien poquitos, no estamos solos, porque Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el importante o lo que debe de verdad causar trascendencia y un impacto en nuestro pensamiento es que Cristo está con nosotros. Puede faltar cualquiera de nosotros. Puedo faltar yo, puede faltar la hermana Eva, puede faltar el pastor, puede faltar la familia más antigua de la iglesia, quien sea. Porque el importante ya está presente. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero evidentemente apoyar implica una cosa complicada. Dice apoyo ininterrumpido y sin retorno. Y en primer lugar dice a pesar del rechazo. Y ahí el versículo de Mateo, en el capítulo 5, dice lo siguiente. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero dice ahí la cláusula vital de este versículo, mintiendo. Hermano, si hablan mal de usted, pero la gente tiene la razón,
no tiene nada que apelar, no tiene nada que decir en su favor. Pero si la gente se la pasa inventando cosas, porque la piedad es molesta a este mundo, el evangelio es algo repulsivo al sistema social en el cual vivimos, apoyo ininterrumpido a pesar del rechazo, a pesar de que usted sea tachado de miles de cosas, preocúpese de que siempre esas cosas se digan por medio de mentiras, que no tengan razón de acusarle de situaciones pecaminosas en su vida. Apoyo ininterrumpido y sin retorno a pesar de la persecución. Y dice en Primera de Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esto es lo que nos espera. Debería de ser un buen tabulador para nuestra vida espiritual. Si estamos siendo abrazados, cobijados, bien recibidos por el mundo en el cual estamos, hermano, no es porque hemos elegido un método infalible para que el evangelio avance, sino que ya no somos de ninguna molestia al mundo. No marcamos el pecado, no tenemos la capacidad de ser incómodos al mundo. Apoyo ininterrumpido a pesar de la persecución. ¿Quiere usted apoyar a las misiones? Va a ser perseguido. ¿Quiere usted ser fiel a Cristo Jesús? Va a ser perseguido. Y quiera Dios que un día pasemos por esa situación, porque eso va a denotar la verdadera condición de nuestra fe. Todos somos fieles, todos somos santos en el momento de la paz y de la armonía. Cuando venga la oposición, la persecución para con nuestra fe, llegará el día donde vamos a tener que manifestar si todo lo que hemos dicho y lo que hemos creído es verdad. Está un último video del pastor Eleazar. Cuéntenos un poquito de su propia experiencia en cuanto a involucrarse en misiones, por favor. Bueno, recuerdo que yo siempre he ofrendado para misiones desde que me acuerdo. También he orado por los misioneros. Y bueno, gracias a Dios que ahora estamos aquí en el campo misionero. Hay mucha gente comprometida orando por nosotros y también mucha gente que ofrenda para que podamos estar aquí. Le damos gracias a Dios porque así podemos formar un equipo y juntos podemos llegar a las personas, en este caso tarahumaras, que es a las que les queremos predicar. Y aprovechamos a saludar a nuestros hermanos en Los Olivos. Muchos saludos. ¡Saludos! Todos debemos algo a la vida de estas dos personas, el pastor Eleazar y de Susi. En algún momento nos animaron, nos corrigieron, nos instruyeron, y es razón suficiente para que nosotros podamos tener la capacidad de orar por ellos. A lo mejor usted nunca va a ir a Chihuahua. A lo mejor Dios no le llama a estar en ese lugar. Esperemos que sí. Pero si no, puede orar por ellos, puede ofrendar para su ministerio, puede orar para que, si usted no va a ir, que otros sean enviados y que les puedan estar ayudando. Y que de esa manera, en conjunto, podamos cumplir con esa misión, porque es nuestra responsabilidad. Vamos a repetir el versículo, usted lo tiene allí en su material, y usted va a decir, usted me está haciendo trampa porque dijo que iba a ser un versículo a la semana. Pues no le estoy haciendo trampa porque va a haber un domingo de este mes donde no vamos a tener escuela dominical, pero sí se lo va a memorizar, entonces pues ahí ya quedamos emparejados, así que pues se lo va a aprender por anticipado el versículo que tocaba para esa semana. Lo repetimos los que están aquí de mi lado izquierdo, donde está Leo, la hermana Elisa, el pastor. Dice allí de la siguiente manera, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo repetimos, los que están de mi lado derecho, donde están Ali, Areli, mi hermana Raquel. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Con estos, ya es el cuarto versículo que tendría usted que haber memorizado. Recuerde, es Primera de Pedro 1:5, la primera semana. La segunda es Primera de Corintios 12:27. La semana pasada ya tuvimos que haber memorizado Primera de Juan 3:10. Y el versículo de esta semana es Mateo 28, 19 y 20. ¿Ok? Vamos a orar, terminamos dando gracias a Dios por esto y 15 minutos después comenzamos con el culto. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Dios, porque tú has levantado a personas como Omar Morales, como el pastor Eleazar, como Susi, su familia. Te agradecemos, Dios, porque ellos son ejemplo permanente de obediencia a tu voluntad en el mundo, en la vida de cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a poder ser parte de ellos en sus ministerios y cumplir con la obligación que tenemos de ser de testimonio permanentemente a este mundo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.